Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este primer desayuno fiscal online, Zoom. Bienvenidos a ETL Global Links. Alguno de vosotros ya ha estado en los desayunos fiscales donde tratábamos cuestiones relevantes para nuestros clientes presencialmente, siempre en un lugar imparcial. En esta ocasión también hemos cogido un lugar imparcial. Hemos hecho el desayuno fiscal con un poquito con este atrezzo y con muchas ganas de veros de nuevo, pero las circunstancias nos obligan a hacerlo de esta manera. El último que tuvo lugar, que organizamos, fue en el mes de marzo del año pasado y un año después pues volvemos a encontrarnos con la idea de siempre de ser un poquito, bueno, de ser breves en la exposición de alguno de los temas que os pueda ser de importancia, de relevancia para nuestros clientes. Y en esta ocasión hemos considerado pues, que hacer el repaso de la jurisprudencia tributaria y doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos más relevante del último año podía ser de interés porque en alguna de estas sentencias que comentaremos ha sido de directa aplicación a uno de vosotros como clientes o clientes y amigos. El formato lo hemos hecho un poquito respetando lo que decíamos, el desayuno fiscal. En cuanto a duración, va a ser 1 hora, de 9 a 10, queremos ser muy estrictos, tenemos mucho trabajo, tenéis mucho trabajo, estáis muy liados igual que nosotros, y lo que haremos será hacerlo por bloques, explicaremos pues, las sentencias, 3, 4 sentencias más relevantes o consultas de tributos en materia de sociedades, IRPF, impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre la renta de no residentes, hasta llegar a alguna cuestión de procedimiento tributario. Y lo que haremos será, en principio, dejar 5 o 10 minutos para preguntas a posteriori, pero también nos damos la posibilidad de que, a medida, porque iremos uno por uno, iremos dando los temas o las materias, a medida que puedan salir alguna consulta, que os pueda surgir alguna consulta, pues que podéis alzar la mano, lo tenéis en la aplicación, preguntar y contestaremos, ¿de acuerdo? Sobre todo aprovechando que la persona que esté explicando el tema sobre el cual tengáis alguna cuestión a plantear, pues que os pueda responder online, intentando hacerlo lo más flexible posible. Que sepáis que esta presentación la tendréis disponible una vez acabado el desayuno en nuestra web. Además, os la enviaremos con los que tengáis contacto y los que no nos la podéis solicitar a la dirección que aparecerá al final de la sesión. ¿De acuerdo? Con lo cual, os vuelvo a dar las gracias por asistir. Sé que son horas complicadas, pero esperemos que valga la pena y a partir de aquí, deseando una buena sesión, doy paso a Joan Manel, que comentará la jurisprudencia más relevante relativa al impuesto sobre sociedades. Bueno, buenos días y gracias a todos por asistir a este desayuno. En mi parte, la parte del impuesto sobre sociedades, vamos a comentar 4 bloques. Lo que es de pagos fraccionados, compensación de bienes y el tema de las opciones tributarias, retribución de administradores y la deducibilidad de los intereses de demora. La primera cuestión, la de los pagos fraccionados, todos sois conocedores de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio del 2020 que declaró nulo el Real Decreto Ley 2-2016 que regulaba los pagos fraccionados a partir de octubre del 2016, ¿no? Este Real Decreto Ley lo que hizo fue establecer un pago a cuenta mínimo del 23% del resultado contable y aumentar los porcentajes del cálculo del pago fraccionado en función de la base imponible, un aumento significativo del 17% al 24%. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 1 de julio de 2020, declara nulo este Real Decreto Ley, pero la nulidad no entra en el fondo de si se ha vulnerado el principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución española, sino lo que hace es que lo declara nulo por el hecho de que un Real Decreto Ley esté haciendo una modificación sustancial de una ley del impuesto sobre sociedades. El Real Decreto Ley modificó la disposición adicional 14ª de la ley del impuesto y estableció este cambio significativo, ¿no? Entonces, la parte importante, el mensaje importante es que estas autoliquidaciones de los pagos fraccionados de octubre y diciembre del 2016 y las del 2017
podían ser impugnadas, y las del 2017 todavía pueden ser impugnadas, y muchos de vosotros como clientes lo habéis hecho, la parte buena de la noticia es que todas las impugnaciones que hemos presentado han sido resueltas favorablemente, y han sido resueltas favorablemente en un plazo de tiempo muy corto. Estamos hablando de un mes y medio, 2 meses. Hay que tener en consideración que lo que estamos pidiendo es la compensación de los intereses de demora por haber anticipado unas cantidades de los pagos fraccionados. Es importante porque el interés de demora que nos está abonando la Administración tributaria es el 3,75%. Y el mensaje que nos tenemos que quedar es que la reclamación de los pagos fraccionados del 2016 ya no lo podemos hacer, pero las del 2017 sí, porque no han pasado todavía los 4 años. Es dudoso si esta también se puede reclamar el pago fraccionado de abril del 2018. ¿Por qué? Porque el Real Decreto Ley, el 2/2016, estuvo vigente hasta abril del 18, pero la Ley 6/2018 de Ley de Presupuestos para el 2018 modificó la Ley del Impuesto con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero del 2018. Entonces, reclamar el pago fraccionado de abril del 2018 realmente es complicado y de momento eso no tiene éxito, ¿no? Ha habido una resolución del TEAC, del Central, de febrero del 2021, denegando una reclamación del pago fraccionado de abril del 2018. Pero que sepáis que tenemos muchos clientes que siguen impugnando los pagos fraccionados, porque el sistema de pagos fraccionados lo seguimos teniendo vigente. Y en un futuro cercano es posible que haya una reclamación por haber vulnerado el principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución y se puedan estimar todas estas reclamaciones de pagos fraccionados de los actuales pagos fraccionados, ¿no? El siguiente tema que queremos comentar es sobre la compensación de bienes, si la compensación de bienes es una opción o es un derecho. Entonces, la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2020, pues es en un caso de que un contribuyente presentó una declaración rectificativa de una autoliquidación que había presentado del impuesto sobre sociedades en la que no había compensado totalmente las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, presenta una declaración rectificativa y pide compensar unas BINs que no había aplicado en la declaración inicial, ¿no? Entonces, aquí la discusión está si la compensación de BINs es una opción regulada en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria o no lo es, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la Audiencia Nacional en esta sentencia no entra en el debate de si es una opción o es un derecho, y al final lo que resuelve es que la rectificación de una autoliquidación está regulado en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria y, por tanto, no es preciso ir a ver el artículo 119.3 que regula las opciones tributarias, ¿no? Entonces, la Audiencia Nacional, en su sentencia de 11 de diciembre de 2020, resuelve en este sentido, ¿no? Luego hay otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso de 19 de junio del 2020, pero también hay otras sentencias de tribunales superiores de justicia de otros territorios que también sobre la compensación de bienes discute si es una opción o es un derecho. En este caso era un contribuyente que presentó la declaración de manera extemporánea. Su autoliquidación del impuesto sobre sociedades la presentó fuera de plazo, no la había presentado, no había compensado bienes, la presenta fuera de plazo y por el simple hecho de presentar una declaración extemporánea, la Administración considera que no se cumple el requisito del 119.3, que las opciones se tienen que optar, ejercer cuando se presenta declaración y siempre que se haga en plazo. Aquí lo que hace el TSJ de Cataluña es que la compensación de bienes es un derecho, no es una opción. Y como tal derecho, lo que aplica es el 119.3, que es la corrección
de una autoliquidación cuando el contribuyente considera que se ha visto perjudicado y entonces es lo que hace el contribuyente, ¿no? Hay otra sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre del 20 que también habla de eso, sobre las opciones tributarias. En este caso no es un tema de compensación de bienes, es un caso de una inspección de un contribuyente que estaba tributando como sociedad patrimonial. Estamos hablando de un ejercicio con normativa anterior, cuando las sociedades patrimoniales tributaban de una manera determinada en el impuesto sobre sociedades, y aquí lo que hace la inspección es cambia la calificación de la tributación de sociedad patrimonial a tributación por régimen general y de manera inherente a este cambio, el contribuyente que había ejercido un ejercicio de imputación temporal en función del criterio del devengo, que es el que se remitía a las normas de ese momento de tributar por el IRPF, cuando la inspección cambia y dado que es un cambio sustantivo y no hay sanción, no se sanciona al contribuyente, lo que concluye esta sentencia, que en este caso, cuando hay un cambio sustantivo, la Administración tiene que permitir que esa opción tributaria que se había manifestado se pueda modificar. O sea, un poco la sentencia es que las opciones tributarias no son irrevocables, que se pueden modificar y se pueden modificar en el transcurso de una actuación inspectora, ¿no? Otro tema, el siguiente tema de retribución de administradores. En este caso es una resolución del TEAC del 17 de julio de 2020. Esta resolución lo que hace es seguir el criterio de una sentencia del Tribunal Supremo de febrero del 2018, que cuestiona la deducibilidad de la retribución de los administradores cuando los estatutos contienen una mención de que el cargo de administrador es gratuito y esa persona que es administrador, pero que también tiene un contrato o laboral o de alta dirección y recibe retribuciones, pues por la teoría del vínculo que absorbe la posición del administrador y que no puede haber una dualidad, al incumplir los requisitos mercantiles de que el cargo de que la retribución en los estatutos era gratuito, pues el TEAC mantiene el criterio del Tribunal Supremo de febrero del 2018, que considera que hay un incumplimiento formal, y el incumplimiento formal es no seguir las directrices de la Ley de Sociedades de Capital, de la normativa mercantil, de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? Entonces, la sentencia nos viene a decir que es una actuación contraria al ordenamiento jurídico y como tal actuación contraria al ordenamiento jurídico, que sería lo que está regulado en el artículo 15F de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ese gasto es no deducible, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a pensar, decir, si es algo contrario al ordenamiento jurídico, porque es algo ilícito, debería comportar que esas remuneraciones que ha percibido el administrador deberían ser retornadas y eso no es así. Esas retribuciones tributan como rendimiento del trabajo, tributan en el IRPF, hay una retención y entonces aquí hay una inconsistencia importante, ¿no? Entonces, el mensaje es que hay que cumplir con la normativa mercantil y esto es una garantía, ¿no? Decir también que en el año 2018 el Tribunal Supremo, creo en noviembre del 18, consideró deducible una retribución de un administrador que era un concepto de indemnización por cese y cuando esta indemnización no estaba en los estatutos. Sí que estaba la retribución fija, pero lo que sí que hubo es una aprobación de la Junta de Socios ratificando esta indemnización. Pero en este caso el Tribunal Supremo en noviembre del 18 aceptó como deducible una retribución de administradores que la indemnización no estaba en estatutos, ¿no? Y el último bloque, la última sentencia, es Tribunal Supremo, 8 de febrero de 2021, deducibilidad de los intereses de demora. Los intereses de demora, desde la ley 43/95, luego con el texto refundido de la ley 4/2004 y, por supuesto, desde la ley 27/2014,
es un tema que los intereses de demora era un tema ya pacífico de que era deducible. Los intereses de demora que nos exigen en una liquidación, un acta de inspección, o los intereses suspensivos cuando queremos suspender una liquidación tributaria, pero aquí lo que había era una sentencia del TEAC del año 2015, de mayo del 15, que posiblemente basándose en el criterio de la ley 6178 consideraba que la deducibilidad estaba condicionada a la necesaria, a que el gasto fuera necesario, ¿no? Entonces, aquí al final el Tribunal Supremo, en esa sentencia de 8 de febrero del 21, resuelve esta cuestión, lo zanja y dice que el interés de demora tiene un concepto compensatorio, indemnizador, nunca sancionador, ¿no? Y lo importante de esta sentencia es que en su fundamento tercero, pues da pie, habla de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico del artículo 15F de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y no estaba obligado a hacerlo el Tribunal Supremo en esta sentencia, porque estaba regulando un caso del 2014, pero lo hace y dice, y nos viene a decir que el 15.8, el 15F, debería acotarse, y no cabe decir que cualquier incumplimiento de la norma tributaria podría entrar por la definición de un acto contrario al ordenamiento jurídico. Y esto muchos pensamos que es una puerta abierta para que en el futuro el Tribunal Supremo regule y permita la deducibilidad de la retribución de administradores y no los considere que es algo contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Y estas son las sentencias de la parte de impuestos sobre sociedades que os queríamos comentar, ¿no? Mientras esperamos, no sé si hay alguna pregunta. Yo respecto a esta sentencia, que realmente es muy importante, el tema de prohibir la interpretación expansiva de que un gasto vaya en contra del ordenamiento jurídico, incluso creo que pone algún ejemplo, ¿no? Que se ciñe a los sobornos, ¿no? El soborno en propia, por concepto, eso es un acto contrario al ordenamiento jurídico y eso nunca puede ser deducible, pero no podemos traspasar a otros conceptos, ¿no? Exacto, incluso en la normativa foral ahora no recuerdo si es en Guipúzcoa o en Álava, la normativa foral de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, lo que sería el 15F de la Ley del Impuesto estatal, es para los sobornos. Es para los sobornos, y son un caso muy acotado. Entonces, este tiene que ser el sentido de la regulación y futura. No podría ser que una retribución de un administrador que no cumpla la normativa mercantil, eso se considere que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Pues muchas gracias, don Manel. No sé si hay alguna cuestión o si no lo dejamos para más adelante. Dejamos el bloque de sociedades y ahora, Gonzalo, pasamos a tratar la jurisprudencia en materia de renta. Hola, buenos días a todos. En el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los temas que vamos a tratar son los intereses de demora, el rescate de planes de pensiones, la justificación de los gastos de desplazamiento y de manutención de estancia, la exención de la indemnización a los empleados de alta dirección, la reducción del 60% del rendimiento del arrendamiento en una vivienda no declarado y la exención por inversión en la vivienda. La primera de los temas que vamos a tratar, como decía, es el abono de interés de demora. Lo trata una sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2020 y esta sentencia trata el caso de un contribuyente al que la Administración le reconoce el derecho a una devolución de ingresos indebidos y al devolverle los ingresos indebidos le satisfacen los intereses de demora. Este contribuyente no incluye en su declaración del IRPF estos intereses de demora y poco después es objeto de una comprobación administrativa de carácter limitado que se circunscribe a la no declaración en su declaración del IRPF de la ganancia patrimonial derivada de los intereses de demora. Este tema llega al final al Tribunal Supremo y se le pregunta al Tribunal Supremo si estos intereses de demora tienen el carácter deducible, si tienen carácter deducible o no, si constituyen una ganancia patrimonial o no en el IRPF. Y el Tribunal Supremo dice que no. Dice que los intereses de demora que abona la Administración a favor del contribuyente y que derivan de una devolución de ingresos indebidos no son ganancia patrimonial y no están sujetos al IRPF.
Y la razón que da es que estos intereses tienen una naturaleza indemnizatoria, que lo que persigue es compensar el perjuicio que se le ha causado al contribuyente por el ingreso de una cantidad que nunca debió ingresarse y, por tanto, lo que hace es reequilibrar la pérdida que ha sufrido este contribuyente. Señalar que esta sentencia del Supremo, de momento solo hay una, que tengamos conocimiento, pero contradice el criterio que hasta ahora venían aplicando diversos tribunales superiores de justicia, por ejemplo el de Cataluña o el de Madrid, que hasta ahora han venido considerando que estos intereses están sujetos a tributación en el IRPF. El segundo tema que tratamos, como decíamos, era el tema del rescate de planes de pensiones. Los planes de pensiones, cuando se rescatan, tributan siempre en el IRPF y tributan como rendimiento del trabajo, por el importe íntegro percibido, tanto la rentabilidad de los planes como la aportación que se haya realizado durante los años. En este caso, lo que se le plantea al Tribunal Supremo es que de estas aportaciones de esas prestaciones que deben tributar en el IRPF, si se puede minorar el importe de aquellas aportaciones que en su día tuvieron derecho a la reducción en la base imponible del IRPF, pero que no se redujeron. El Tribunal Supremo resuelve este tema en base a lo que establece el artículo 51.6 de la ley de IRPF, que establece las prestaciones tributadas en su integridad sin que en ningún caso se puedan minorar en los rendimientos, en los importes derivados de los excesos de aportaciones. Y a partir de ahí el Tribunal Supremo lo que distingue es dos supuestos. Uno, que es el que nos ocupa a nosotros, que es el de el contribuyente tenía derecho a practicar una reducción en la base imponible por las aportaciones realizadas, pero porque se despistó o por cualquier otro motivo no la realizó. Y el segundo supuesto es el de los excesos de aportaciones, es decir, el contribuyente hizo una aportación superior a los límites que establece la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. A partir de aquí, lo que dice el Tribunal Supremo es que el artículo 51.6 únicamente prohíbe que se minoren de las prestaciones los excesos de aportaciones y ningún otro supuesto, por lo cual concluye que los importes que en su día se pudieron reducir, pero no lo fueron, podrán minorar del importe de la prestación que debe tributar en el IRPF. De lo contrario, se produciría una doble imposición. El tercer tema que vamos a tratar en las dos sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero y 18 de mayo de 2020 es el de a quién corresponde la carga de la prueba de la realidad de los gastos de desplazamiento y de manutención y estancia, para efectos de determinar si están sujetos o no al IRPF, si esto corresponde al empleador o al empleado. Estas sentencias, las dos, tienen su origen en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que había dicho que la carga de la prueba correspondía al empleado a partir de los datos que le facilitase el empleador. Y el Tribunal Supremo concluye que la carga de la prueba corresponde al empleador y no al empleado, y lo hace en base a lo que dice el artículo 9 del reglamento de IRPF, que establece que el empleador tiene la obligación de acreditar el día y lugar de desplazamiento, así como su razón o motivo. Por tanto, hay que concluir que los gastos de desplazamiento y los gastos de manutención y estancia, a efectos de, la carga de la prueba sobre los gastos de desplazamiento, manutención y estancia, para efectos de su tributación en el IRPF, debe acreditárselos el empleador y no el empleado. Así, la Administración deberá dirigirse al empleador, ya que es este el que está obligado a acreditar que las cantidades que ha abonado por desplazamiento, por manutención y estancia, se corresponden con desplazamientos que se han realizado en un determinado día, en un determinado lugar y por motivo o razón del desarrollo de la actividad laboral. Por su parte, el empleado únicamente tendrá que cumplimentar su obligación del IRPF y conservar los certificados que le has pedido a la empresa. Y si la Administración se los requiere, deberá aportarlos. Y si no son suficientes estos certificados o la Administración considera que no son suficientes, deberá dirigirse directamente al empleador. Seguidamente, analizaremos el supuesto de la exención de la eliminación de acta de alta dirección. Son dos sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio y de 4 de septiembre de 2020 que establecen que en el supuesto de extinción de la relación laboral de alta dirección por desistimiento del empleado existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año trabajado, con el límite de 6 mensualidades, y que por tanto esta cuantía está exenta de tributación en el IRPF, aun cuando esta indemnización se derive de un acuerdo entre las partes. Ello tiene su razón en el artículo 7 de la ley de IRPF, de acuerdo con el cual están exentas las rentas que corresponden a indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores o en su normativa de desarrollo. En este caso, la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece
que estas indemnizaciones, en virtud de un contrato de alta dirección, tienen carácter obligatorio y, por tanto, el Tribunal Supremo concluye que, siendo obligatorias, reúnen todos los requisitos para beneficiarse de la excepción del artículo 7e. Por tanto, este importe mínimo de 7 días de salario por año trabajado estará exento. Estas dos sentencias del Tribunal Supremo, que crean jurisprudencia, abren la posibilidad de que aquellos directivos que hayan sido cesados en los últimos ejercicios no prescritos, los últimos 4 años, pueden impugnar sus autoliquidaciones del IRPF presentadas y declarar, digamos, solicitar que se les reconozca la exención respecto de esta indemnización mínima. Seguidamente, también analizamos el supuesto de la reducción del 60% del arrendamiento de vivienda no declarado. Es una sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020. En el supuesto que se analiza en esta sentencia, un contribuyente fue objeto de una comprobación administrativa y la Administración detectó que este contribuyente había declarado un inmueble, una imputación de renta inmobiliaria por un inmueble, es decir, que lo había declarado como un inmueble que estaba a su disposición, cuando en realidad este inmueble había estado arrendado como vivienda. La Administración realiza una regularización y minora el importe de la imputación de renta inmobiliaria y, a cambio, cuantifica el rendimiento del capital inmobiliario que corresponde. Sin embargo, a pesar de que el rendimiento del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda dan derecho a una reducción del 60%, en este caso la Administración no aplica esta reducción, y ello porque manifiesta que este rendimiento del capital inmobiliario no había sido declarado por el contribuyente. Y es que el artículo 23.2 de la ley de IRPF exige, para aplicar la reducción, que el rendimiento sea declarado por el contribuyente. Este tema llega hasta el Tribunal Supremo y se le plantea al Tribunal Supremo cuál es el alcance que se le debe dar a la expresión rendimientos declarados por el contribuyente a efectos de aplicar esta reducción. El Tribunal Supremo centra su análisis en el principio de regularización íntegra. Dice que la regulación que se practica al contribuyente tiene que ser íntegra, tanto en lo que le beneficia como en lo que le perjudica. Y en base a ello, le reconoce al contribuyente, al arrendador, el derecho a aplicar la reducción del 60% por el arrendamiento de una vivienda que no se había declarado en el IRPF. El reconocimiento de este derecho no implica que la Administración no tenga la potestad de sancionar la declaración extemporánea o la falta de declaración de estos rendimientos. Pero el caso es que, en caso de que haya una liquidación provisional en la que la Administración detecta que unos rendimientos de capital inmobiliario por arrendamiento de vivienda no se han declarado por el contribuyente, deberá aplicarse esta reducción. Y por último, entramos a tratar la exención por reinversión de la vivienda habitual. Es una consulta de la Dirección General de Tributos de 27 de noviembre de 2020, la consulta V3446/2020, que trata del supuesto de que un consultante, un residente en el Reino Unido hasta el mes de junio del año 2018, se traslada a vivir a España y pasa a ser residente en España desde el mes de junio de 2018. En agosto de 2020 vende la que había sido su anterior vivienda habitual en el Reino Unido desde el año 2014 hasta junio de 2018 y se plantea o manifiesta que va a reinvertir el importe total obtenido en la adquisición de una nueva vivienda habitual en España, en Barcelona en concreto, y solicita si tiene derecho a aplicar la exención por reinversión de la ganancia patrimonial en una nueva vivienda habitual. Lo que contesta la Dirección General de Tributos es que para aplicar esta exención, el requisito esencial es que se sea contribuyente del IRPF. Por tanto, el elemento esencial va a ser que esta persona, en el momento en que tenga la ganancia patrimonial, sea residente fiscal en España. Por tanto, si lo es, podrá aplicarla. También manifiesta la Dirección General de Tributos que la ley del impuesto de la renta no exige que la vivienda habitual esté en España. Por tanto, también se puede aplicar este beneficio fiscal en el caso de una vivienda situada en el Reino Unido. En conclusión, lo que concluye la Dirección General de Tributos es que si el consultante tiene la consideración de residente fiscal en España en el año 2020, que es el año en que, según manifiesta la consulta, se lleva a cabo la transmisión de la vivienda y se cumplen el resto de condiciones y circunstancias que exige la ley para la exención por reinversión, la ganancia patrimonial obtenida le podrá ser de aplicación la exención por reinversión. Gracias, Gonzalo. La verdad es que en materia de IRPF son infinidad de novedades que vamos teniendo. Yo me quedaría con la de plan de pensiones. Siempre, alguna vez nos han preguntado, un extranjero, un directivo que viene de otro país, que ha realizado aportaciones a planes de pensiones en su país, pero se convierte en residente fiscal en España, cuando cobra ese plan de pensiones, ¿debe tributar en España? ¿Debe tributar en el extranjero? Son cuestiones que a lo mejor no quedan solventadas con estas consultas.
pero te das cuenta que nosotros cuando planteamos este desayuno fiscal también teníamos la opción de tratar las novedades fiscales que se han introducido con la ley de presupuestos y con la previsible entrada en vigor de la nueva ley de medidas de prevención del fraude, pero casi nos hemos tendido más a ver estos criterios tanto de la Dirección General de Tributos como de tribunales para ver un poquito cómo está interpretando tanto Hacienda como los tribunales toda esa normativa que, por ejemplo, la de la ley de presupuestos la tenemos ahora en vigor, pero vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Entonces, estas de IRPF realmente son interesantes. En algún caso, como has dicho, estamos pidiendo la devolución de ingresos indebidos por parte de directivos que fueron despedidos sin aplicar ningún tipo de exención y bueno, en eso estamos. Sin más, damos paso al siguiente bloque, también un poquito, bueno, vamos bien de tiempo, vamos a tratar, Aymara, el tema de las jurisprudencias, 2 o 3 sentencias interesantes, muy interesantes en materia de IVA. Hola, buenos días. A mí me ha correspondido hablaros de las novedades en el IVA y específicamente tenemos 3 bloques. Uno es la regularización íntegra, otro es el resumen anual de IVA y si interrumpe o no la prescripción. Y luego tengo 3 sentencias, bueno, y resoluciones que hablan de holding mixtas y la deducibilidad del IVA. Aymara, no es para ponerte nerviosa, pero creo que de los asistentes más de uno sabe, conoce bien el tema de las holding mixtas. Con lo Soy cual... consciente, sí. Bueno, iremoslo rápido, más o menos, porque bueno, el tiempo apremia. Entonces, la primera sentencia es una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de octubre de 2020, que no establece un criterio nuevo, sino que viene a ratificar criterios ya establecidos por el propio Tribunal Supremo en septiembre, el 25 de septiembre, 10 de octubre y 17 de octubre de 2019, que es la regularización íntegra. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que comentaba Gonzalo antes, ¿no? Que si Hacienda te regulariza, te comprueba un determinado impuesto, tiene que aplicarte también lo que te beneficie. Entonces, en este caso, en una inspección de IVA son eliminados ciertos gastos que la compañía se había deducido, bueno, en este caso por considerar que no guardaban relación con correspondencia con los ingresos, que no se demostraba la realización de los servicios. Entonces, Hacienda lo que dice, en este caso el Tribunal Supremo, es que en la medida en que la inspección declara que estas cuotas de IVA no son deducibles, tiene que entrar también a mirar si la persona que ha soportado indebidamente estas deducciones, este IVA, tiene derecho a que se le devuelva, porque claro, es un IVA que ya ha pagado al retenedor, bueno, al repercutidor, y que el repercutidor, en principio, ya lo ha ingresado en Hacienda. Entonces, es lo que dice Hacienda, no tenemos que irnos por un procedimiento separado y retrasar más el procedimiento, sino que el inspector, dentro del propio procedimiento, en una carpeta separada, tiene que entrar a valorar si procede esta devolución del IVA indebidamente soportado. Para esto, además de las sentencias que dejan bastante claro todo el procedimiento, la propia Administración ha elaborado una nota muy extensa un poco con los requisitos y características que deben darse para que esto suceda. Como por ejemplo, bueno, el principio fundamental es que debe practicarse la regularización íntegra siempre que sea posible. El inspector tiene que hacerlo de oficio. Luego, Hacienda tiene que devolver las cuotas indebidamente deducidas, pero siempre y cuando el repercutidor las haya ingresado en Hacienda. Claro, con este principio lo que se trata es de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, pero lo que no puede hacer Hacienda es devolver algo que no tiene. Entonces, si estas cuotas no han sido ingresadas, Hacienda no las puede devolver. Luego, también cabe la regularización íntegra en casos de fraude o simulación. Por ejemplo, si un proveedor ha simulado el ejercicio de una actividad y ha repercutido indebidamente unas cuotas, siempre que estén ingresadas, quien las ha soportado indebidamente tiene derecho a que se le devuelvan, ¿no? Bueno, es un poco más o menos el resumen. Sobre esto, bueno, se ha escrito mucho y, como dice Joan, tenemos aquí seguramente
mucha gente que aquí conoce. la única particularidad en esta nota, que es muy interesante, es la que te viene a decir que, claro, normalmente al repercutidor no le afecta que le regularicen ese IVA que repercutió indebidamente, pero si de la regularización se deriva que fue una indebida repercusión, quizás entra en régimen de prorrata y puede tener un perjuicio para el repercutidor. Normalmente estos casos que ha tratado el Supremo, reconoce la agencia tributaria, es que son entre partes vinculadas. Sí. Pero cuando no son vinculadas y el repercutidor puede verse perjudicado, es aquí donde puede iniciarse otro procedimiento en defensa de los intereses del repercutidor. Pero realmente es un tema amplio y complejo. Sí. La segunda sentencia que tenemos del Tribunal Supremo, bueno, del 18 de mayo y otra del 23 de julio de 2020, son en relación al resumen anual de IVA. Es un criterio bastante importante porque hasta ahora la Administración venía considerando que el modelo, el 390, que es el resumen de IVA, interrumpía el plazo de prescripción de todas las declaraciones periódicas, bien sea trimestrales o mensuales, del IVA durante un ejercicio. Esto prácticamente alargaba en un año el plazo de prescripción, sobre todo de las declaraciones presentadas al principio del año. Como todos sabéis, el plazo de prescripción es de 4 años y se calcula a partir de que ha acabado el periodo de presentación de esa liquidación. Entonces, el Tribunal Supremo lo que hace aquí es reconocer que el resumen anual de IVA no aporta ningún dato nuevo, sino que simplemente es una recapitulación de todas las declaraciones que se han ido presentando a lo largo de un ejercicio. No tiene, por tanto, contenido liquidatorio ni informa nada novedoso, sino que es lo que decimos, es una recapitulación de todas las declaraciones del año. En consecuencia, le quita ese carácter de interruptor de la prescripción. Esto es importante, sobre todo lo que decía, las declaraciones presentadas a principio del año, que tienen un plazo de prescripción de 4 años, y no de 4 años más lo que sume el resumen anual, que todos sabemos que se presenta durante el mes de enero, con lo cual ya nos estaríamos yendo un año más adelante. Luego las otras 3 sentencias que tenemos, o resoluciones, porque tenemos una resolución del TEAC y otra del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, tratan la deducción del IVA de las holding mixtas. Por holding mixta tenemos que entender a una compañía holding que presta variedad de servicios a sus sociedades dependientes. Entonces, en esta primera, que es una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central del 26 de febrero de 2020, se trata de una compañía que presta diversos servicios a todas las sociedades dependientes, pero que solo factura estos servicios a una de estas compañías. Entonces, el tribunal dice, en conclusión, dice que estamos ante 2 tipos de actividades, una actividad económica y una actividad no económica. La actividad económica sería aquella actividad por la que sí se factura la prestación de los servicios, y la actividad no económica el resto. Entonces, partiendo de aquí, dice, pues bien, solo dejamos deducir el IVA por lo que respecta a las actividades económicas, es decir, aquellas que tienen un beneficio para la compañía y que guardan correlación con los ingresos. Entonces, manda a prorratear todos aquellos gastos generales en este sentido. Eso es un carácter que aún hay un criterio que aún no está reiterado porque solo tenemos esta resolución. Entonces, faltará ver en qué sentido resuelve el TEAC o los tribunales superiores en este punto. La siguiente sí que es una sentencia del Tribunal Supremo del 19 de mayo, también un caso de holding mixta. En este caso es favorable al contribuyente. Estamos ante la prestación de diversos servicios a las sociedades participadas, también como en el caso anterior, entre los cuales hay la venta de participaciones de sociedades participadas, además de los servicios de asesoramiento, contabilidad y gestión que normalmente prestan las holding a sus participadas. En este caso, para el cálculo de la prorrata de IVA, que es el porcentaje deducible cuando se prestan servicios exentos y no exentos, el Tribunal Supremo considera
que esta actividad de venta de participaciones no es una actividad accesoria a la actividad principal y, en consecuencia, debe ser integrada para el cómputo, los beneficios de esta actividad deben ser integrados con el resto de beneficios para el cómputo de este porcentaje de prorrata. Y finalmente... Esta es la consulta, lo digo por si hay alguno que la conoce, la consulta de la sentencia sobre el caso Telefónica, en que se venden participadas y realmente te dice cómo eso es una prolongación de tu actividad económica, se tiene en cuenta el cálculo de la prorrata y en ese caso pues perjudicó considerablemente al contribuyente. Pero realmente es... Y por último tenemos una resolución del Tribunal Administrativo Regional de Cataluña, también de una holding mixta, que presta servicios de asesoramiento y consultoría, específicamente, bueno, en un momento muy específico, a una de sus sociedades participadas para la adquisición de otra sociedad. Entonces aquí el Tribunal, el TEAR de Cataluña, establece que esta prestación de servicios no forma parte de la actividad habitual de la holding y, en consecuencia, considera que los gastos soportados para esta actividad no son deducibles. ¿Vale? Aquí, bueno, pues eso, concluye que las cuotas soportadas por servicios de asesoramiento no son deducibles en cuanto no se prestan servicios ni directa ni indirectamente a aquella compañía que se adquiere. O sea, la clave sobre todo es acreditar la prestación de servicios, ¿no? Exacto, exacto. Y con esto, bueno, más o menos es lo que en resumen tenemos de novedades del IVA. Pues muchas gracias, Aymara. Yo creo que todavía no hay preguntas, nos dejamos para más adelante, o el formato este a lo mejor imposibilita o hace un poco más difícil. Intentando respetar el tiempo y pensando que tenemos un último bloque de procedimiento tributario, si os parece me acercas el mando, manteniendo siempre las distancias. Yo voy a tratar aquí a continuación varios impuestos de manera muy rápida y lo que os he dicho al principio, realmente todas estas sentencias las tenéis disponibles. A lo mejor os damos solo una fecha, pero tendréis disponibles, os las podemos enviar, podéis contactar directamente con nosotros, pero ahora nosotros somos los únicos los que vemos la referencia, pero os haremos partícipe y también de la presentación. Entonces, simplemente impuestos sobre la renta de no residentes, muy rápidamente, hace referencia a dos sentencias, dos sentencias del Tribunal Supremo, una del 23 de septiembre del 2020, y con el cursor, vale, una del 3 de marzo del 2020 y la del 23 de septiembre del 2020. La primera es el caso Stryker y la segunda es el caso Colgate, para los que más o menos habéis oído de estas. ¿Y qué te dice el Supremo? Pues básicamente te está diciendo que los comentarios a los modelos de convenio para evitar la doble imposición, esos comentarios de la OCDE para interpretar los modelos de los convenios firmados entre países respecto a las normas que tratan de evitar la doble imposición en cuanto una contribuyente de un país obtiene rentas en otro país, pues bien, esos comentarios no son fuente normativa, o sea, no son ley para entendernos, sino que deben aplicar como interpretación de la norma. En el caso de Stryker aplicaba el convenio España-Suiza y lo que dijo el Supremo, en contra de lo que defendía Hacienda y la inspección en ese caso, es que no puedo considerar el concepto de establecimiento permanente de acuerdo con los convenios, con los comentarios al convenio, que era muy expansivo, cuando en el convenio entre España y Suiza esa particularidad, esa definición de establecimiento permanente, no entro en detalle, no existía. Con lo cual, si no existe en el convenio, no me apliques los comentarios al modelo de convenio. El convenio es norma, el comentario no es norma. De la misma manera, en la sentencia del 23 de septiembre del 2020, que es el caso Colgate, pasa exactamente lo mismo. Es unos royalties que se pagan de una sociedad española a su matriz suiza y de la matriz suiza van a parar a la matriz americana. Lo que entendió la inspección fue que, como el beneficiario efectivo de esos cánones pagados por la sociedad española no era la entidad suiza, sino la entidad americana,
no tocaba ni aplicar el tipo reducido del convenio con Suiza, que era el 5%, ni tampoco con el de Estados Unidos del 10%, sino que directamente aplicaron el tipo general de la norma de no residentes, que era el 24%. ¿Y por qué? Porque entendían que aplicaba los comentarios del modelo de convenio respecto al concepto de beneficiario efectivo. Un concepto que en el convenio entre España y Suiza no estaba. Vuelvo a decir, el convenio es norma, los comentarios no son norma y el Tribunal Supremo lo entiende de esta manera y lo que hace es dar la razón al contribuyente. Y en no residentes os hemos incorporado una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 30 de octubre de 2020 que la hemos incorporado porque ha afectado a alguno de nuestros clientes que lo que hacen, que la manera que tienen de operar en España es un poquito similar a la que consta en esta consulta, que es una sociedad de Hong Kong, una sociedad no residente, que no tiene ningún medio material humano aquí en España y lo que hace es operar como un centro, a través de un operador logístico, envía las mercaderías y es su filial española la que directamente se encarga de la distribución. En esa consulta vinculante, la Dirección General de Tributos entiende que esa sociedad de Hong Kong, en virtud de lo que establece el convenio entre España y la República de China con Hong Kong, no constituye un establecimiento permanente, ¿vale? Esto es verdad. Es cierto que también que la Dirección General de Tributos se remite a lo que luego los órganos de gestión o de comprobación puedan verificar, si es cierto o no que no hay esa estructura, que no hay un lugar fijo de negocios en España. Doy un salto rápido, paso de no residentes al impuesto al impuesto sobre sucesiones y donaciones y simplemente dos apuntes. El primero, hemos apuntado, lo veréis en la presentación, una consulta de la Agencia Tributaria de Cataluña de 15 de octubre del 2019, es decir, ya un año antes, interesante en la medida en que confirma lo que es criterio de ley, que cuando una persona fallece hay que tomar en cuenta, en cuanto a normativa del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la de la comunidad autónoma donde residía de manera habitual el contribuyente. Y para ello debemos tomar los últimos 5 años. Dime en qué comunidad autónoma has residido más durante estos 5 últimos años y te diré bajo qué normativa del impuesto sobre sucesiones debes liquidar. En este caso, era una persona que falleció siendo residente en Castilla-La Mancha, pero lo fue durante los 2 años y 3 meses anteriores a su fallecimiento. Los 2 años y 9 meses anteriores a estos 2 años y 3 meses residió en Cataluña y lo que dice la Agencia Tributaria de Cataluña, pues que como ha pasado dentro de 5 años más tiempo en Cataluña, pues debe tributar de acuerdo con la normativa catalana. Y por último, en cuanto al ajuar doméstico, os apuntamos las sentencias del Tribunal Supremo del 10 de marzo de 2020 y 19 de mayo del 2020, que lo que te viene aquí a decir es que cuando tú liquides la herencia, el impuesto sobre sucesiones por una herencia, en la que según la norma debes incorporar como ajuar doméstico el 3% del caudal relicto, pues bien, el Tribunal Supremo ya ha consolidado que para calcular ese 3% no debes tener en cuenta ni dinero, ni acciones, ni otros tipos de activos que realmente no tienen nada que ver con tu ajuar, con lo cual eso permite o está permitiendo pues solicitar algún tipo de, alguna devolución de un ingreso indebido en tanto se pagó más en su día que lo que tenía que haberse pagado de acuerdo con ese criterio del Tribunal Supremo, si bien es cierto que una vez si le has incorporado en tu aceptación de herencia, en tu adjudicación de herencia, ese valor del ajuar doméstico, como el 3%, como se trata de un valor declarado, la postura de la Administración Tributaria está siendo la de desestimar esa solicitud. Y por último, en cuanto a 2 impuestos puntuales o 2 sentencias puntuales, simplemente la relativa al ITP y a JD, en el supuesto de una extinción de condominio que en principio, imaginemos, de un inmueble propiedad de 2 personas, que cuando vamos por la extinción del condominio, no por la propiedad, no por la transmisión del 50% como una compra-venta, sino como extinción, aquí debemos tributar a la JD, actos jurídicos documentados, en la medida que haya una compensación en metálico a la otra parte que deja de ser titular de ese 50%,
Pero lo que es interesante, en virtud de esta sentencia del 16 de septiembre del 2020, es que además de consolidar esa idea de que solo debo tributar por AJD, también existe otra sentencia del Supremo en la que te viene a decir que la base imponible de esa tributación de AJD no es el valor total del inmueble, sino solo la parte del inmueble que es adjudicada al que se queda como titular único de ese inmueble. Y ya por último, muy rápido, en cuanto a la plusvalía municipal, aparte ya sabemos desde 2017 que se trata de un impuesto que fue declarado inconstitucional, que estamos esperando una nueva normativa, apuntar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre del 2020, de hace 2 meses, que viene a decir que en ese caso estima la pretensión del contribuyente porque alegaba que el impuesto pagado por la plusvalía municipal coincidía exactamente igual con el incremento de valor derivado de la venta de ese inmueble, de la transmisión de ese inmueble. Y aquí es muy interesante el concepto de confiscatorio. Tú no puedes hacer tributar exactamente lo mismo que lo que supone tu generación de capacidad económica, con lo cual sería como algo decir como un impuesto del 100%. Y entendemos que ese criterio de confiscatoriedad puede ser interesante para otros tributos y pensando muy especialmente en el impuesto sobre el patrimonio, que ahora recientemente pues, está siendo objeto de debate y previsiblemente de cuestión de inconstitucionalidad planteada por Foment. ¿Vale? Dejamos aquí este bloque y si no tenéis más consulta, ya fuera de tiempo, vamos a tratar 3 temas con Esther relativas a procedimiento tributario. Hola, buenos días. Bueno, yo para no robaros mucho tiempo, la haremos breve las 3 sentencias que queríamos comentaros sobre procedimiento tributario. Entonces, la primera de ellas, que es la sentencia de 16 de octubre de 2020, en realidad forma parte de un grupo de sentencias sobre los temas de comprobación y si la Administración puede continuar viniendo a inspeccionarnos o a comprobarnos un impuesto que ya ha venido a comprobar. Entonces, en este supuesto de hecho, lo que se analiza es si en el caso en que la Administración ya ha venido por un tema en una comprobación abreviada, si es posible que vuelva a comprobar otro elemento de esa comprobación, de esa declaración tributaria. Y lo que viene hacia el Supremo, como ya había dicho en el 2014, en el 2015 y también otra sentencia de julio de 2020, es que si no hay un hecho nuevo que la Administración deba comprobar porque no conocía antes, porque se ha producido con carácter novedoso, la Administración no puede volver a entrar en un tributo que ya ha verificado. Entonces, esto se comprueba en temas de comprobaciones abreviadas, es decir, o limitadas, las que hace gestión tributaria, en supuestos de declaraciones, que es una sentencia del 23 de julio del mismo año, en el que de hecho era un tema que tal vez tiene más repercusión, que era un supuesto de comprobación de la empresa familiar, de si se reunían o no los requisitos de la empresa familiar, en los que la Administración lo que hizo fue pues, verificar en un primer momento, un primer requerimiento, si se cumplían una parte de los requisitos, luego volvió a intentar comprobar otra serie de requisitos y el Tribunal Supremo dijo que no podía volver sobre el mismo elemento. Y en esta que se comentaba aquí en octubre de 2020 era por un supuesto de comprobación del valor de las fincas, es decir, se analiza la tributación, no se comprueba el valor de las fincas y luego viene la Administración y dice, pues ahora voy a comprobar el valor de las fincas. Pues lo que dice el Tribunal Supremo es, no mires que el valor de las fincas no ha variado desde el principio, usted tenía la posibilidad de haberlo hecho en la primera vez que usted me solicitó la información, al no haberlo hecho la primera vez, no pudo usted volver porque no hay ningún elemento nuevo respecto de la primera vez. Al final se trata de que las obligaciones tributarias prescriban en algún momento y que no se puedan ir reabriendo sin ningún tipo de límite. La segunda sentencia que os proponíamos comentar es la de 3 de junio de 2020. Esta tiene relación con el tema de las infracciones y las sanciones y cuándo se extinguen estas por el fallecimiento de la persona infractora. Entonces, hay 2 preceptos en la Ley General Tributaria que regulan este aspecto. Por un lado, está el que contempla aquellos casos en los que
se ha cometido una infracción, pero esa infracción todavía no ha sido detectada o todavía no ha sido puesta de manifiesto por la Administración tributaria, y antes de que sea puesta de manifiesto por la Administración tributaria, el sujeto infractor fallece. Entonces, en este caso, lo que dice la Ley General Tributaria es que esa infracción que se ha cometido por alguien que ha fallecido ya no se puede liquidar, ya no se puede exigir la sanción a sus herederos. El segundo caso es cuando esa infracción se ha puesto de manifiesto antes de que fallezca el causante, antes de que fallezca el sujeto infractor, con lo cual tenemos una sanción impuesta. Esa sanción está siendo objeto de recurso y durante el trámite del recurso, es decir, mientras la sanción no es firme, fallece la persona sancionada. Entonces, aquí lo que se planteaba es si, dado que la sanción ya existe, el hecho de que haya fallecido la persona infractora supone que se extinga o no la sanción. Es decir, que no se pueda exigir a sus herederos. Y efectivamente lo que se reconoce también en este caso, y también está previsto en la Ley General Tributaria, es que aunque la sanción estuviera impuesta, si esta no era firme, es decir, que estaba siendo objeto de recurso, si durante el periodo de recurso fallece la persona a la que se le había impuesto la sanción, esa sanción no es exigible a los obligados tributarios, es decir, que ya no hay que discutir sobre si estaba bien impuesta o no estaba bien impuesta, sencillamente se extingue y aquí se acabó la historia. Perdonad, soy muy rápido, si tenéis dudas o algo así me comentáis luego, pero es para mirar de respetar al máximo el tiempo que os habíamos pedido que nos prestaseis. Y por último está la sentencia de 30 de noviembre de 2020, que es un supuesto de prescripción ligado al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como sabéis, cuando se realiza una donación o se realiza o fallece, en este caso estamos hablando de un supuesto de donaciones, cuando se realiza una donación, la norma prevé que hay 30 días hábiles para liquidar el impuesto sobre donaciones. Se plantea, sin embargo, en este caso, si había prescrito o no esa obligación de declarar esa donación en un supuesto en el que la donación se produce sencillamente por una serie de transferencias bancarias. El caso tiene su relevancia porque a efectos de los documentos privados y a fin de que no se cometan supuestos de fraude, el reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones prevé una especialidad en relación con el inicio del cómputo de la prescripción en aquellos supuestos en los que no se puede acreditar fehacientemente la fecha en la que se ha producido el hecho imponible. Entonces, para evitar que haya documentos privados a los cuales, que surjan más adelante y de los que la Administración no podía tener conocimiento, lo que prevé el reglamento es que se entenderá que ese plazo de prescripción, en lugar de empezar a contar desde la realización del hecho imponible, en este caso sería desde el momento en que se efectúa la donación y que por tanto luego tenemos 30 días para presentar la autoliquidación correspondiente, en estos casos, para evitar el fraude en tema de negocios particulares y que están documentados en documento privado, se busca la fehaciencia de la fecha. Entonces, la fehaciencia de la fecha se da bien por la muerte de uno de los intervinientes, porque se supone que si es un documento firmado entre dos personas, pues ya no lo va a poder firmar si la persona ha fallecido, con lo cual la fecha de fallecimiento daría esa fehaciencia del momento en el que se produce el hecho imponible, o bien porque haya intervenido un fedatario público, un funcionario público en el otorgamiento del documento o en la realización del contrato, o bien porque se haya incorporado a un registro público. Entonces, se planteaba si en este supuesto de donación efectuada a través de una transferencia bancaria estábamos en un caso que debía entenderse como una donación privada o una donación realizada en documento privado y por lo tanto lo que contaba a efectos del cómputo del plazo de prescripción era la fecha, en este caso creo que era de fallecimiento, o bien si aplicaba aquí el supuesto general, ¿no?, en el cual pues, se ha producido un negocio jurídico y hay 30 días para presentar la autoliquidación y a partir de esos 30 días cuando empieza a contar el plazo de prescripción. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo entiende que aquí no hay ningún negocio específico, que el reglamento no tiene juego en este supuesto, aparte que la regulación de los plazos de prescripción es una cosa que es una materia que está reservada al principio de reserva de ley, con lo cual el reglamento no puede modificar la ley si la ley no le autoriza a hacerlo, y en este caso se entiende pues que
que estaríamos en el supuesto general y, por lo tanto, la transmisión, o sea, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la donación es desde el momento en que se efectuó la transferencia bancaria. Al final, también hay que tener presente que lo que subyace aquí es que no hay duda acerca de la fecha de una transferencia bancaria, es decir, hay un registro, con lo cual no tenía ningún sentido en este caso alargar o prever un supuesto de intentar evitar el fraude en este tipo de donaciones, ¿no?, con respecto a la fecha, que es en realidad para lo que está previsto el artículo del reglamento. Y muy rápido, pero ya está. ¿Y tú crees que también aplicaría ese criterio a las transferencias en el extranjero? En la medida que hay una transferencia de dinero de una cuenta corriente a otra y que realmente la agencia tributaria no tiene ningún medio para intervenir. Bueno, al final tiene los mismos medios que tenía aquí, ¿no? O sea, aquí la verdad es que el Supremo no entra tanto en las facultades de comprobación de la Administración, sino que se limita a un tema bastante más formal, que es ver el supuesto específico en el cual está regulada la prescripción a efectos de documentos privados. Entiende que esto no es un documento privado y ya no va más allá en el razonamiento. Se queda que en el 1227 del Código Civil no aplicaría en este caso, ¿no? Pero yo entiendo que lo que subyace es esto, ¿no? Es que no hay una duda respecto de la fecha, que es en realidad lo que se suscita en el 1227 con un documento privado, ¿no?, sobre la fehaciencia de la fecha. Al final, el 1227 del Código Civil está previsto para esto, ¿no? Muy bien, pues gracias, Esther. Yo creo que no sé si hay alguna consulta, ninguna cuestión. Me parece que cuando lo hacíamos presencialmente en los desayunos siempre era mucho más habitual el diálogo. Esto quizás lo dificulta un poquito, o a lo mejor el tema que son cuestiones quizás muy puntuales que nos afectan a los clientes, sobre todo a las empresas, pero que igual a los asistentes, pues bueno, o se ha entendido o es que a lo mejor no les es de directa aplicación. La verdad es que el objetivo está conseguido, son 10 minutos, siempre son 10 minutos extras sobre la hora prevista. Vuelvo a deciros que os enviaremos o nos editáis la presentación, que la colgaremos en la web, y desde aquí, pues nada, desearos a los que no hace tiempo que nos vemos, veros pronto. Nos tenéis a vuestra disposición y estamos seguros de que si no presencialmente, pues volveremos a repetir cada 3-4 meses. Ya sabéis que era nuestra periodicidad este tipo de encuentros, con la idea de intentar dar un poco más de luz a este mundo de los impuestos que cada vez se vuelve más complejo, ¿eh? Cambios de criterios de tribunales, de criterios de la Dirección General de Tributos y cambio de la normativa. Con lo cual, vuelvo a decir muchísimas gracias y nos vemos pronto. Y cuidaros.